y nosotros vamos a avanzar y vamos a pasar de la diversidad funcional a la diversidad de género. Hemen, gizon eta Aquí tenemos el eterno problema de la falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Oportunidades de acceso al empleo, oportunidades de desarrollo profesional, formas de contratación, techo de cristal, salario percibido, brecha de género salarial, conciliación de la vida laboral y familiar. No sé si nos podemos permitir el lujo de renunciar al empleo, a la mano de obra que representa la mitad de la población, a su visión, no solamente a la mano de obra, a su visión, a su forma de trabajar, de liderar. De todo ello nos va a hablar Lidia Farré. Ella es científica titular en el Instituto de Análisis Económico del CSIC, profesora afiliada a la Barcelona School of Economics y directora del Máster en Economics of Public Policy. Farré es doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo. Su investigación se centra en la economía laboral y la economía pública, con especial atención a la economía de género. Su labor investigadora ha sido reconocida con varios galardones. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía. Lidia Farré, bienvenida cuando quieras. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes mi investigación y las cosas que me ocupan gran parte de mi día. Así que espero sea útil. Antes de empezar y como motivación, bueno, primero decir que yo voy a hablar de brechas de género en el mercado de trabajo y me gusta siempre empezar este tipo de charlas justificando por qué es importante, ¿no? Tenemos que justificar nuestra agenda de investigación y tenemos que justificar por qué es importante hablar de igualdad de género. Y es que la igualdad de género, como mínimo en el mercado de trabajo, es una cuestión de justicia social, pero también y sobre todo de eficiencia económica. Y es que yo no he visto evidencia científica que desmienta que la distribución del talento entre hombres y mujeres es similar. Por lo tanto, la ausencia, o no hay diferencias significativas. Por lo tanto, la ausencia de mujeres en ciertos segmentos de la economía sugiere que no estamos haciendo un uso adecuado de los recursos y que, por lo tanto, esto puede tener importantes costes para la sociedad y para la economía en su conjunto. De hecho, eliminar las brechas de género mejora la eficiencia económica y hay investigaciones científicas que respaldan esta afirmación. Por ejemplo, un estudio publicado en el 2019 en una de las mejores revistas de economía estima que entre el 20 y el 40% del crecimiento del PIB en Estados Unidos entre el 1960 y el 2010 puede atribuirse a mejoras en la asignación del talento y, en concreto, a cambios en la distribución ocupacional de mujeres y de grupos raciales. Por poner un ejemplo, los autores mencionan que en el 1960 el 96% de los abogados y de los médicos en Estados Unidos eran hombres y este porcentaje se reduce al 62% en el año 2010. Por lo tanto, estos cambios en la asignación de talento generan crecimiento económico. Vamos ahora a centrarnos en las brechas históricas y, como decíamos ayer a la hora de cenar, es importante conocer la historia para no cometer los mismos errores y para seguir avanzando. Y, de hecho, si hablamos de cambios históricos en materia de igualdad de género, es importante señalar que si algo ha caracterizado al mercado de trabajo del siglo pasado, o uno de los cambios más importantes, ha sido la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Este gráfico muestra la tasa de participación
femenina en color lila, masculina en color gris, desde el 1976 hasta el 2022. Vemos, si nos fijamos en la tasa de participación femenina, vemos un cambio o un incremento de en torno al 30%, una participación del 30% en los años 70, a una participación que supera el 50% en la actualidad. Esto escogiendo mujeres de todas las edades. Vamos a ver que evidentemente las cosas cambian si nos restringimos al grupo en edad de trabajar, porque esta tasa es mucho mayor, ¿vale? Lo que vemos es que la tasa de participación masculina, si ha sufrido algún cambio, ha sido una ligera caída, ¿vale? Como consecuencia, lo que observamos es una convergencia de género en tasas de participación y, por lo tanto, una caída bastante importante de la brecha de género en participación, ¿sí? Estos son datos para el mercado de trabajo español, pero también encontramos este patrón en otras economías avanzadas. Estos son datos para Estados Unidos. Aquí vemos cómo aumenta la tasa, el espectacular incremento de la tasa de participación femenina en Estados Unidos, que ocurre un poco antes que en España, ¿no? En Estados Unidos siempre las cosas pasan antes. Entre los 40 y 50 cuando vemos este incremento en tasas de participación, y luego en otros países europeos donde hay diferencias en los niveles, pero todas muestran esta tendencia positiva a lo largo del siglo pasado. ¿Por qué aumentó tanto la participación, o por qué aumentó la participación femenina en el siglo XX? Pues debido a una serie de cambios, ¿no? y reformas que la premio Nobel Claudia Goldin, que ya se ha mencionado esta mañana, bautiza con el nombre de The Quiet Revolution, ¿no? ¿Qué pasó durante el siglo XX que hizo que las mujeres se incorporaran de manera masiva al mercado de trabajo? Pues varios motivos que voy a resumir brevemente. Primero, expansión del sector servicios, que ofrece trabajos, puestos de trabajos que quizás son más adecuados para las mujeres. Avances tecnológicos dentro y fuera del hogar que afectan la productividad, y este es el vacuum cleaner effect, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener una secadora o una máquina para lavar la ropa, ¿no? Que hace que tengas que la producción doméstica tengas que invertir menos tiempo a las tareas domésticas, ¿no? Otro aspecto importante es la reducción o eliminación de la discriminación. En Estados Unidos, las mujeres casadas durante muchos años no se permitía que trabajaran, pero en España también hubo unos años donde por ley estaba prohibido que las mujeres trabajaran. Por lo tanto, estas leyes, al eliminarse estas barreras, evidentemente aumentó la participación. Otro aspecto muy importante es la expansión de la educación pública. Otro que no debemos olvidar es la difusión de los anticonceptivos para controlar la fecundidad y que, por lo tanto, las mujeres pudieran planear cuándo estudiar, cuándo iniciar su carrera o cuándo formar a su familia. Y muy ligado a esto está todo lo relacionado con la ley del aborto y la importancia de esta ley. Y otro aspecto muy relevante es el cambio en las expectativas sobre las inversiones en capital humano. En los años 30, cuando las mujeres decidían si invertir en educación o ir a la universidad, en los años 50, invertir en educación, ir a la universidad o hacer otras cosas, veían que tenían un periodo muy corto para recuperar los retornos a esas inversiones en capital humano, porque lo que veían de sus madres es que una vez se casaban se dedicaban a cuidar a la familia. Por lo tanto, las mujeres jóvenes pensaban que no era una buena idea ir a la universidad. A medida que las tasas de participación femenina van aumentando y que las mujeres jóvenes ven que las mujeres un poco mayores, que ellas son capaces de combinar la vida doméstica y la vida profesional, los retornos o las expectativas sobre los retornos a las inversiones en capital humano aumentan, y esto explica también por qué las mujeres van a la universidad y después se incorporan en el mercado de trabajo. Esto es un poco un repaso histórico de la evolución de las brechas de género,
Pero vamos ahora a hablar de por qué las brechas de género continúan persistiendo en la actualidad. Y es que si bien he dicho que una de las características principales de los mercados de trabajo, de las economías modernas, ha sido esta incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, otro aspecto más preocupante es el estancamiento que estamos viviendo en términos de convergencia de género desde finales de los 90, principios de los 2000. ¿Vale? Vemos que las brechas de género, si se iban cerrando o si nos fijamos en la participación femenina, si presentaba esta tendencia positiva durante los 80, los 90, vemos cómo esta tasa de crecimiento se ralentiza, ¿vale? Crece menos rápido y, de hecho, vemos que la brecha de género está estancada en torno a estos 10-15 puntos en la mayoría de las dimensiones que las miramos. Aquí estamos mirando a participación, luego vamos a mirar a salarios. Por lo tanto, ¿por qué persisten las brechas y por qué se genera este estancamiento en la convergencia, en la igualdad de género? Esto es lo que voy a intentar tratar de explicar luego, pero antes he hablado de una brecha de género en torno al 10% de media, pero evidentemente, según a qué grupo de la población miremos, esta brecha o la magnitud de esta brecha de género es diferente. Y esta heterogeneidad en la brecha de género es importante tenerla en cuenta cuando diseñamos políticas y cuando evaluamos estas políticas públicas. La primera brecha o la heterogeneidad, la primera dimensión que voy a analizar o que voy a presentar es en cuanto a la edad, ¿no? Vemos que al principio de la carrera profesional las brechas de género son relativamente pequeñas, esto es en términos de participación, pero luego entre las cohortes o a medida que envejecemos, estas brechas de género aumentan. También es importante ver cómo la educación protege a estas brechas de género o cómo, por ejemplo, dicho de otra manera, las brechas de género son mucho mayores entre los trabajadores con menos nivel de estudios que entre los que, por ejemplo, tienen una carrera universitaria. ¿Vale? Es un 3% entre los universitarios, un 15% entre los que tienen menos de bachillerato. Por cierto, estas figuras concretamente las he construido con datos de la EPA para el País Vasco y perdonad que repita, esto me pareció importante, las tasas de participación femenina en el País Vasco son ligeramente superiores a la media del conjunto español. ¿Vale? Entonces, seguramente si estos datos, no seguramente porque lo he hecho, lo que pasa es que no lo muestro aquí, estos números son ligeramente mayores si construimos las figuras con datos para el conjunto de España. Pero las brechas están ahí. En cuanto a cohortes, nivel de estudios y composición del hogar. ¿Vale? Aquí, si comparamos las brechas de género entre hombres y mujeres con hijos de 0 a 16 años, 12% en participación, sin hijos, 1%. La edad de los hijos no solo es si tienes o no hijos, sino qué edad tienen estos hijos. Si comparamos hombres y mujeres con hijos entre 0 y 2 años, brechas de género del 20%, que se reducen a medida que los niños, que los menores se van haciendo mayores y básicamente a medida que las infraestructuras de los cuidados van apareciendo en la vida de los menores y de los progenitores. Y tercera dimensión muy importante a tener en cuenta es el origen. ¿Vale? Lo que hago en este gráfico es separar miro primero a los individuos con una carrera universitaria, nativos e inmigrantes. Vemos que la brecha de género de los nativos es en torno al 4%. Aquí me estoy fijando en individuos entre 25 y 50 años, ¿vale? Por esto las cifras a veces varían en algún porcentaje. Una brecha del 4%, mientras que la brecha entre los inmigrantes es mucho mayor, ya del 13%.
Entre los que no tienen estudios universitarios, ya hemos visto antes que las brechas son mayores, todavía mayores entre el colectivo inmigrante. Esto estamos comparando hombres y mujeres que no han nacido en España, diferencias en tasas de participación. Pero si nos fijamos ya en mujeres y hombres inmigrantes con hijos entre 0 y 3 años, vemos que menos de 1 por cada 2 mujeres, ¿vale? Porque no llega al 50% en tasas de participación, ¿vale? La media europea es que 1 de cada 2 mujeres inmigrantes con hijos entre 0 y 3 años participan en el mercado de trabajo. Por lo tanto, tasas de participación bajísimas entre las mujeres inmigrantes. Vemos que esto no ocurre entre los hombres, ¿vale? Las tasas de participación de los hombres inmigrantes son parecidas a las de los nativos, pero hay un problema con la integración y la asimilación de las mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo. Esto es en cuanto a participación. Ahora, si miramos a los que trabajan, ¿vale? También encontramos brechas entre los que ya están integrados en el mercado de trabajo, ¿no? Y vamos a mirar a salarios, ¿vale? Vemos que de media la línea verde oscuro es para España, la verde claro es para el País Vasco. Vemos que, ya he dicho que estáis un poco mejor que la media, las mujeres en el País Vasco ganan un 87% en relación, o sea, el salario de las mujeres representa un 87% del de los hombres, ¿vale? Por lo tanto, hay una brecha de género que penaliza, no vamos a decir penalización, que las mujeres ganan, las razones, penalización quiere decir, bueno, no voy a hablar de penalización, voy a hablar de diferencia salarial en este punto. Por lo tanto, ganan menos. Esto es en media, pero vemos que en la parte baja de la distribución esta brecha, esta diferencia en ingresos es todavía mayor, ¿vale? Y en la parte alta de la distribución esta diferencia es menor. Pero, ¿qué pasa? Que, guess what? Las mujeres están representadas o concentradas mayoritariamente en la parte alta de la distribución. Por lo tanto, si hacemos la media ponderada, es por esto que nos sale que la media es en torno al 84%, ¿vale? ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? ¿Vale? ¿O qué explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres? Y aquí lanzo alguna de las causas que no podría hacer una lista, aquí faltan factores, pero quiero destacar 4 aspectos que me parecían relacionados con el contenido del programa, ¿vale? El primero es la interrupción de la carrera profesional. Y estos son datos para España, ¿vale? Del European Labour Force Survey. El 87% de las excedencias para cuidados de los hijos los solicitan las mujeres. Por lo tanto, interrumpen mucho más la carrera que los hombres. El trabajo a tiempo parcial. El 74% de las mujeres o de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Hay importantes desequilibrios en cargos de liderazgo. En España los hombres ocupan el 61% de las posiciones directivas y hay una importante segregación ocupacional. Las mujeres están sobrerepresentadas en sectores menos remunerados como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Yo en esta presentación me voy a centrar en estos motivos y voy a lanzar algunas propuestas para corregirlos. Esto requiere, en parte, las políticas o las soluciones o las recomendaciones que voy a mencionar, más alguna intervención adicional, ¿vale? Entonces, hemos dicho que las mujeres interrumpen más su carrera profesional para tener cuidado de los hijos y trabajan más a tiempo parcial, si os miráis los datos de la EPA, también porque tienen más cargas, o asumen mayores responsabilidades familiares, ¿vale? Esta combinación de aspectos genera lo que los economistas hemos bautizado como el child penalty, que pobres childs, ¿no? Pero yo decía el motherhood penalty, pero el otro día Claudia Goldin me dijo que el motherhood penalty es solo la diferencia en salarios entre hombres y mujeres cuando nace el hijo. Porque veis que esto es la diferencia entre
salarios de hombres y salarios de mujeres. Lo que ocurre es que después del nacimiento del primer hijo aparece ya una brecha entre las ganancias salariales de los hombres y de las mujeres que se expande, no se contrae, se expande en el tiempo y que persiste incluso 10 años después del nacimiento del primer hijo. ¿Vale? Y esta diferencia es de en torno al 30% en España, de media, pero es que además es un fenómeno persistente. ¿Vale? Ocurre en todos los países del mundo, o se ha documentado para todos los países del mundo para los que tenemos datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siguen persistiendo las brechas de género? ¿Por qué observamos el fenómeno del child penalty en todas las partes del mundo? Pues los economistas que analizamos el mercado de trabajo y tenemos en cuenta las composiciones familiares, creo que estamos bastante de acuerdo en atribuir estas brechas de género a la distribución desigual de las tareas domésticas y de la crianza. ¿Vale? De hecho, una parte importante de las brechas de género en el mercado laboral actual tienen su origen dentro de los hogares, donde sigue persistiendo una asimetría importante en la distribución del trabajo remunerado y no remunerado. En España estamos esperando todos que aparezca la encuesta de usos del tiempo, pero mientras tanto, porque la última es del 2009, si no me equivoco, 2009-2010, ya hace unos cuantos años que estamos sin encuesta de usos del tiempo. Entonces, con una coautora lo que hicimos es hacer una encuesta para recoger datos para analizar la situación antes, durante y después de la pandemia en la distribución de las tareas domésticas. ¿Vale? Y lo que encontramos es brechas importantes, básicamente, porque solo tengo 5 minutos, voy a ir al grano. Los hombres trabajan más fuera del hogar, dedican más horas a trabajo remunerado y las mujeres dedican de media unas 15 horas más que los hombres a la semana a la producción doméstica, a la crianza y los cuidados. Por lo tanto, las brechas siguen persistiendo. ¿Qué hacemos para cambiar esto? Un par de propuestas. La primera es cambiar la manera como trabajamos. Es decir, necesitamos cambios en el mercado de trabajo, pero también necesitamos cambios dentro del hogar y desarrollar infraestructuras de los cuidados que permitan a los progenitores balancear, compaginar su vida laboral y su vida personal. ¿Qué quiere decir cambiar la manera en la que trabajamos? Claudia Goldin clasificó o dijo que había 2 tipos de trabajos. Los trabajos flexibles, donde cobras según el número de horas que trabajas, y los trabajos codiciosos, que es que si trabajas determinadas horas, cobras más. Es decir, si atiendes a un cliente a las 8 de la noche, tu salario va a ser vas a tener una retribución mayor. O lo que podemos decir de otra manera, los trabajos que te permiten ser un padre a demanda o, ¿no?, que esta es la típica imagen de la pandemia que muchos recordaréis, o una imagen que quizá muchas no habéis visto, que es el aeropuerto de Frankfurt a las 10 de la noche de un lunes, ¿vale? Donde, no sé si se ve bien, pero no hay ninguna mujer, por eso digo que a lo mejor muchas no lo habéis visto, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acabar con esta dualidad de los trabajos flexibles y los trabajos inflexibles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que promover el teletrabajo, las fórmulas híbridas, los horarios flexibles, con todos los pros y con todas las contras que ello supone, porque de hecho hay evidencia positiva y negativa a favor de estas fórmulas. Lo que es muy importante es promover esta manera flexible de trabajar tanto entre hombres como entre mujeres, porque si se ofrece la opción de trabajar de manera flexible o de teletrabajar y son solo las mujeres las que se acogen a esta fórmula, las brechas de género continuarán persistiendo, igual que ha pasado con el trabajo a tiempo parcial. Y, por último, la política estrella de los permisos de paternidad. España somos los campeones en esta política, ¿sí? Tenemos la política actualmente más generosa de permisos de paternidad en la Unión Europea y con un diseño que se acerca al óptimo, porque es, entre otras cosas, no transferible, porque, de hecho, desde que existe el permiso parental, las familias 10 semanas las podían compartir. Ahora, hasta que no se hizo exclusivo a los padres, nadie compartía,
¿vale? Por lo tanto, es importante que no sea transferible y es importante también que sea exclusivo para los padres, ¿no? Esto que acabo de decir. Y las bajas de maternidad demasiado generosas tampoco son una cosa que facilite la carrera profesional de las mujeres, ¿vale? Por lo tanto, permisos de igual duración son una buena fórmula. ¿Qué sabemos de los permisos? Que han tenido mucho éxito en tasas de participación. Los hombres están tomando estos permisos y además están agotando las semanas de permiso, ¿vale? Por lo tanto, los efectos directos de la política, un éxito. Ahora, ¿qué sabemos de estudios que hemos realizado con Libertad González y también desde ISEA, que están haciendo un gran trabajo analizando estas políticas? Que los efectos en el mercado de trabajo todavía son limitados, ¿vale? Que dentro del hogar hay cierta evidencia de que los hombres han aumentado la participación en la crianza y los cuidados, ¿vale? Que las actitudes de los niños que han visto a sus padres, hombres, involucrarse en la crianza, están cambiando, ¿vale? Pero también hemos detectado algunos efectos negativos, como es, por ejemplo, que los padres, que los padres no podemos decir si son los padres, lo que vemos es que la decisión de tener siguiente hijo se ha retrasado, ¿vale? Me estoy quedando un minuto. Se ha retrasado y, por lo tanto, esto afecta la fecundidad de las parejas más maduras y, por lo tanto, afecta negativamente la fertilidad completa, o sea, el total de fertilidad, y algunos efectos negativos sobre desarrollo infantil severo. Estos son efectos en el corto plazo. Yo creo que vamos en la dirección correcta y que hay que esperar algunos años más para ver qué pasa. Y última cosa que digo, la educación 0-3 en este país hasta hace muy poco no existía. O sea, ¿quién se supone que tiene que hacerse cargo de los niños entre 0 y 3 años si no existe una educación pública, universal y gratuita? Por lo tanto, es imprescindible invertir en esta educación que tiene efectos positivos sobre la participación laboral de las mujeres y sobre el desarrollo infantil, sobre todo en entornos más desfavorecidos. Y ya está, muchas gracias. Perdón. Es que no sabía el tiempo.